Entonces un caso y usted va a entrar en este caso, va a ser que es su caso, para que miremos a ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos cuando nos dice no temas, cree solamente. Imagínate el escenario, o más bien póngase en el escenario donde han llegado los tiempos difíciles de la aflicción, el sufrimiento golpea duramente nuestra vida, el dolor y la desesperación nos embargan, se nos escapan los seres queridos o se nos va un ser querido, nos sentimos terriblemente humanos bajo el peso de nuestra impotencia, de no saber qué hacer, de no saber cómo hacer. En medio de toda esa angustia clamamos a Dios, buscamos a Dios, pero no encontramos la respuesta, sino que al contrario vemos que todo empeora. Buscamos de Dios, pero en vez de encontrar una solución, encontramos es más oscuridad. Y como si eso fuera poco, las circunstancias y todo lo que tenemos se vuelve en contra nuestra. Y los que tenemos a nuestro alrededor, en vez de llegar a darnos palabra de ánimo, lo que llegan es a señalarnos, llegan es a juzgarnos, llegan es a, como dicen por allí, a meter el dedo en la herida. Si usted estuviera en esta situación, si tú vivieras hoy, estuvieras pasando por ese momento, por este escenario que te acabo de mostrar, ¿te gustaría escuchar más fácilmente o qué sería mejor para ti escuchar? ¿No temas, crees solamente o eres libre de tu azote? ¿Cuáles serían las palabras que más quisieras escuchar cuando te encuentras en un escenario similar a este que te acabo de describir? Porque a través de la palabra, el Señor nos muestra varios episodios, escenas, procesos o vidas de personas que tienen similares condiciones, pero ¿cuál es la actitud de ellos? ¿A qué tienen que morir? ¿Qué es lo que tienen que renunciar? ¿Qué tienen que entregar? ¿Contra qué se tienen que levantar para poder ver precisamente la gloria del Señor? El miércoles hablábamos acerca de María y Marta y Lázaro, acerca de el Señor le habla a María y a Marta y les dice, yo no te dije que si creerías verías la gloria de Dios. Y ellas estaban convencidas precisamente de esto y dijeron, sí, nosotros sabemos que si creemos vamos a ver la gloria de Dios. Pero Jesús no le está hablando del día postrero, sino que Jesús le está hablando del mismo día, en ese mismo instante. Nosotros podemos creer algo y podemos creerlo para el día postrero. Pero resulta que es que el Señor no nos manda a nosotros solamente a creer para el día postrero, sino para el momento. Porque lo que nos sostiene a usted y a mí, por eso la palabra dice que es por fe y no por vista que nosotros tenemos que vivir, para que de esa manera podamos creerle al Señor no solamente en el día postrero, sino ahora, en cuanto a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo hoy, celebramos y gozamos, pero tenemos que seguir clamando y orando porque el proyecto de ley, inconvertidos, los inconvertibles, no sé, algo así, se cayó. En fin, el Señor no dejó que esto se levantara, pero sabemos que esa gente, este grupo no se va a quedar quieto y va a seguir queriendo hacer cosas para que todo lo de ellos sea aprobado. Entonces nos encontramos en medio de una sociedad que cada día se ve más deprimente, que cada día quiere menos de Dios, pero quieren la bendición de Dios. Y entonces es donde nosotros como iglesia tenemos que decir, bueno, nosotros nos encontramos en medio de este mundo, pero ¿qué estamos haciendo para este mundo? ¿Estamos adoptando lo que el resto del mundo hace? Igual queremos la bendición de Dios, pero no queremos bendiciones, pero no queremos responsabilidades para con Dios.
o queremos las responsabilidades porque estamos llamados a recoger las bendiciones. Y entonces por eso te planteaba este escenario, porque es lo que vamos a ver o lo que el Señor nos quiere hablar hoy, precisamente en medio de todo esto, como dos personajes y cómo es el esperar en Cristo o en Dios, cómo esperamos, porque cuando Él promete algo, Él lo cumple. Muchas veces y la mayoría de veces lo queremos que lo haga a nuestro tiempo, que lo haga a nuestra manera, pero Dios se toma el tiempo. Y recuerde que como Dios es eterno, Él no gasta afán. Así que acompáñenme a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Desde el verso 21 en adelante vamos a leer. Cuando lo tenga me dice amén. Yo le voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Marcos capítulo 5, verso 21. Atrás, aprésteme en una Biblia ahí atrás. ¿No? La grande que tengo yo ahí atrás, la blanca. Amén. Leo a favor de ustedes en nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso es fe. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso es fe. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho
que nadie lo supiese. Y le dijo que se le diese de comer. Amén. Cierra ahí sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración solo a ti. Señor, porque eres grande y eres poderoso. Y hoy queremos que tu palabra, Señor, el poder de tu palabra sea sobre cada uno de nosotros, para que nos hagas mover del lugar en donde nos encontramos, de la situación en que nos encontremos, del momento en que estemos viviendo, para que podamos salir, Señor, a tu encuentro, Señor, decididos en lo que tú quieres y has planeado hacer en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y si usted lo cree, diga, amén. ¿Qué tal si se siente? Le da unas palmas al Señor. Dos casos vemos aquí. Una mujer que llevaba 12 años con una enfermedad. Pero vemos también la hija de un hombre que llevaba 12 años viviendo. O sea que cuando la mujer empezó a tener el problema, la enfermedad, la niña nació. Entonces tenemos dos casos paralelos allí, que se unen, ¿cierto? En donde uno es la hija de un servidor de la sinagoga, gracias hija, de un servidor, de un religioso, llamémoslo de esta manera, pero necesitamos entrar en el contexto de lo que estamos viviendo en esta historia para que nos demos cuenta lo que este hombre y lo que esta mujer tuvieron que hacer para poder recibir lo que querían recibir o lo que anhelaban desde hace varios tiempos. Jesús acababa de ser rechazado por el pueblo de Gadara. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a libertar el endemoniado allí? Que después que lo liberta, el mismo pueblo le dice, es mejor que te vayas. Entonces Jesús había sido rechazado allí y volvía a los contornos de Capernaum. Pero anteriormente, antes de que él se fuera a Gadara, había sido expulsado o había tenido que salir a escondidas, llamémoslo así, porque en un día de reposo Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca. ¿Recuerdan eso? Capítulo 3 de allí mismo del Evangelio de Marcos. Entonces, es rechazado y lo sacan del templo y Jesús va a Gadara y en Gadara liberta al endemoniado, pero allí también lo rechazan y lo mandan para otro lado. Entonces él devuelve de nuevo a Capernaum. Pero cuando él se regresa, lo estaba esperando en este lado del lago o del mar, uno de los principales de la sinagoga, posiblemente Jairo, estuvo presente cuando lo expulsaron o lo sacaron o lo iban a apedrear, porque sanó en el día de reposo a este hombre de la mano seca. Pero resulta que ahora Jairo tenía el problema de su hija, que su hija estaba moribunda, se estaba muriendo, ¿cierto? Estaba en las últimas, llamémoslo así. Se acababa el tiempo para su hija. Entonces, aquí es donde viene la parte donde él tiene que enfrentarse primeramente a sí mismo, porque si él participó en el momento en que expulsaron a Jesús de la iglesia, él no sabía o no tenía claro el concepto de quién era Jesús y por eso participó juntamente con su grupo de religiosos, llamémoslo así, o de amigos, de judíos, para poder echarlo. Pero ahora él tenía que venir solo a rogarle a Jesús, y como dice la escritura, él lo vio y se postró delante de él, suplicándole, venga a mi casa. Tuvo que morir a sí mismo, al orgullo de sí mismo y a lo que había hecho antes y había participado de lo que él hizo cuando expulsaron a Jesús por lo que hizo. Enfrentó diferentes obstáculos, pero lo que sí mostró este hombre, Jairo, fue la fe que tenía en él. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Jesús sanó a el
de la mano seca, este hombre Jairo no tuvo la misma fe que tuvo ahora si su hija estaba enferma. Y es ahí donde él se vale de todo el momento, los momentos que nosotros tenemos para poder en determinado tiempo o pasaje de ese momento darnos a nosotros o tocar, sensibilizar nuestro corazón para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de él. El evangelista Marcos aquí nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Era de los principales, no era el que abría la puerta, no. Él era uno de los líderes de la sinagoga. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con él? ¿Cuál era la lucha interna? Que él quería ver a su hija sana, pero su pelea en frente a lo que pasó con Jesús unos días anteriores a todo esto. Y aquí es donde muchas veces decimos, nos cuesta pedir ayuda. Cuando tenemos la necesidad, nos cuesta hacerlo. Porque ¿qué van a pensar de nosotros? Porque es humillante el tener que retroceder, tragarme lo que quizás ya había dicho para poder volver a aceptar lo que rechacé una vez. Jesús siempre se presentó en la sinagoga, nunca se escondió, pero los religiosos no querían que les tumbaran su estandarte, se me va la palabra, su estructura de lo que ya tenían montado, y Jesús estaba contra toda esa estructura que ellos tenían montada. Por eso el rechazo para con el Señor. Pero entonces, ¿qué es y cómo tenemos que enfrentar? ¿Por qué tenemos que esperar el momento crítico, el momento culminante para poder reconocer que es que solos no somos capaces? Que necesitamos ayuda. Yo veo, pongamos en los grupos de intercesión en que me encuentro, que yo estoy en el grupo y no soy capaz de pedir ayuda en el grupo por oración. Tengo que pasarle el mensaje a otro para que otro lo mande al grupo sabiendo que yo estoy en el grupo. Estamos en un grupo y yo no puedo pedirle a mis hermanos oren por mí, sino que tengo que irme a un líder, venga, páseme esto y ayúdenme a orar por esto. ¿Por qué? Entonces no nos hacemos parte del grupo, pero luego necesitamos al grupo. Y esto es lo que pasó con Jairo. Él no se creía parte de Jesús, pero luego tuvo que venir y postrarse a Jesús, doblegar su orgullo, y ahí es donde nos da duro para poder encontrarnos con nosotros mismos y poder encontrarnos con el Señor. Jairo hace la petición a Jesús y Jesús responde, listo, vamos. Y quizás usted se puede preguntar, ¿por qué Jesús no hizo lo mismo que hizo con el centurión? ¿Recuerdan aquel pasaje en Lucas? Cuando el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Y solamente con decir la palabra, él no tuvo que ir a la casa, sino que dijo la palabra, sé sana, y la hija de ese hombre fue sana, fue el siervo. Fue sana, porque en este momento, en este episodio, no, Jesús hizo lo mismo. Y aquí es donde vemos la forma o la multiforma en que el Señor obra en cada uno de nosotros, porque nosotros quisiéramos muchas veces que como obró con el otro, obre conmigo. Que así como al otro le dijo, ya tu fe te salvó, conmigo también, pero ¿por qué a mí me va a poner a ayunar y a hacer otro montón de cosas y con el otro no? Y ahí es donde viene el propósito para cada uno de nosotros, que no es el mismo. Tenemos el mismo Dios, pero no caminamos con el mismo propósito, aunque el fin es el mismo. Y esto es lo que Él quiere enseñarnos, porque lo que Jesús quería que Jairo aprendiera era un principio fundamental. Y es que
en donde hay fe, el Señor va a probar para que esa fe pueda crecer. Y Jairo tuvo fe. Al negarse, al obligarse, al doblegarse a sí mismo para poder ir a buscar a Jesús y decirle: Señor, yo sé que si tú vas y colocas tu mano sobre mi hija, ella será salva. Eso es fe. Y él la tuvo para hacerlo. Pero entonces Jairo alcanzaba a saber que Jesús era capaz de sanar a su hija. Porque si Jairo estuvo en la sinagoga cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, ya lo había visto sanar. O sea que sabía que Jesús sanaba. Pero la fe de Jairo tenía que crecer. Ese es el propósito. Tenía que crecer a otro nivel. Porque entonces ya no era suficiente el simplemente hecho de que él tuviera fe para que sanara una enfermedad, sino que su fe tenía que crecer hasta poder saber que aún era capaz de resucitar a su hija si estaba muerta. Por eso tenía que esperar, por eso todo el proceso, por eso no podía ser como el centurión. Di la palabra y nada más. No, porque ahora aquí a Jairo le tocaba, aparte de haber muerto, renunciado a sí mismo, enfrentarse a sí mismo, tenía que conocer cómo era la voluntad o el obrar de Dios a través de Jesús en la vida de él y de su hija. Por eso no es igual para todos. Necesitamos entender la manera en que él lo quiere hacer, la soberanía de Dios en cómo obrar. Porque necesitamos darnos cuenta que como nos puede sanar o nos puede resucitar, también en su soberanía y en su voluntad no puede hacer nada o no quiere hacer nada. O si no, nos tenemos que ir a la carta a los Corintios, cuando Pablo clamó al Señor 3 veces que lo sanara y el Señor simplemente le dijo: bástate de mi gracia. No lo sanó. Entonces, ¿cuál es el plan? El propósito de Dios con cada uno de nosotros. Y para que Jairo se pudiera dar cuenta, para que la fe de Jairo creciera, más que a saber que Jesús solamente podía sanar, necesitaba esperar que su hija muriera para poder conocer ese poder magnífico, soberano y poderoso de Jesús resucitando a su hija. Ver lo inimaginable, ver lo que nunca había visto. Y así era como hablábamos el miércoles acerca de Marta y María, en donde por eso no hay afán. Dios es eterno y como es eterno no gasta afán. Nosotros somos los que gastamos el afán, nosotros somos los desesperados, nosotros somos los que queremos las cosas ya. Porque ya Jairo había hablado con Jesús y iba camino, abriéndose camino con él en medio de la multitud para llegar a la casa. Pero ¿cómo es que en el camino se le atraviesa a una mujer? En el camino a la casa se le atraviesa a esa mujer del flujo para retrasar más la llegada de Jesús a la casa para sanar a su hija. Y esta tuvo que ser otra prueba que Jairo enfrentó allí, en no desesperarse y decirle: Señor, entonces déjala para ahora ella, que ya no se va a morir. Y allí en el verso 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, se apareció allí. Y aquí viene la otra parte de este mensaje. Vamos nosotros a Jesús ¿cuándo? Cuando ya es la última, cuando ya no tenemos nada más que hacer, por cuando ya lo hemos gastado todo, cuando ya nos ha ido peor, cuando ya empeñamos todo y no tenemos nada más que empeñar. Ya no, eso no es aquí, ¿cierto? Vamos a Jesús ¿cuándo? ¿Es nuestra primera opción o es nuestra última opción?
Porque esta mujer llevaba 12 años gastando todo lo que tenía, 12 años yendo a cuanto médico, brujo, hechicero, lo que le dijeron que fueran, y ella iba y decía, dice la escritura, pero le iba peor. Fuera de eso, esa mujer tenía una enfermedad que para ese entonces era considerada, según la ley levítica, una mujer impura. Y al ser una mujer impura no podía estar rodeada de nadie. O sea que esto nos muestra de que esa mujer llevaba 12 años sin congregarse. 12 años en donde ni siquiera esposo o familia tenía. Porque todos los impuros eran apartados. O sea que 12 años de soledad que tenía esa mujer. Era una condición totalmente incómoda, molesta, una condición en donde creo que nadie de nosotros quisiéramos estar. Era una enfermedad que había condicionado incluso su relación con Dios durante estos años. Pero ella escucha hablar de Jesús. Y aunque en el contexto la mujer no tenía ese voto o no tenía esa palabra como la tiene hoy o como la tenemos hoy, la mujer tenía que aislarse, pero ella toma una decisión. Y ella no le importa qué trato pueda recibir. Y ella dice, yo, si tocare el borde de su manto, seré sana. Pero para ella hacer esto, ella tenía que ir y pasar por entre la multitud, tocar la multitud, contaminar la multitud y aún contaminar a Jesús cuando lo tocara a él. O sea que se tenía que exponer. Se tenía que exponer a que la trataran mal, a que quizá la apedrearan por contaminar a todos los que estaban allí y todo esto. Pero simplemente ella, por su condición, se niega a sí misma. No le importa lo que pueda venir, la reprensión. No le importa lo que quiera hacerle o lo que ella puede imaginarse. Y simplemente decide salir a buscar lo que su fe la estaba moviendo a encontrar. Porque ya había luchado por tantas cosas que ahora simplemente dijo, yo voy a hacer esto. Y es donde su fe se convierte en una fe auténtica en ese momento. Tanto como la de Jairo, para poder lograr superar cada obstáculo que se nos presenta día a día. Si volvemos a lo que te relataba al inicio, en ese escenario, todo se pone en contra, no hay nada a favor. Todo está en contra. O sea, simplemente se está arriesgando. Podríamos decir, ¿qué más voy a perder? No tengo nada más que perder, ya lo perdí todo. Lo único que me queda en mi vida y ya, chao. Lo voy a dar de una vez. Y esa mujer hace esto y se lanza y ella dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Y lo hace. Pasa por el medio de la multitud, toca a todos y llega hasta Jesús, toca el borde de su manto y inmediatamente ella sintió lo que pasó en su vida. Pero hay algo bien interesante que Jesús quiere enseñarnos o que la Escritura nos quiere enseñar a nosotros hoy a través de esto. Y en el verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Normal, lo vemos como una actitud normal lo que dicen los discípulos. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y aquí es donde viene la intencionalidad de lo que nosotros decimos hacer para con el Señor.
¿Cuál es tu propósito de estar hoy aquí? ¿Cuál es el propósito suyo de buscar del Señor? ¿Cuál es el propósito de la relación que usted dice tener con Dios a través de Jesús? Porque la multitud agolpeaba, apretaba, apretujaba, estrujaba, como lo quieras llamar, a Jesús, pero no tenían un propósito. Por eso los discípulos le dijeron, pero ¿cómo así? Todo el mundo te aprieta, te toca y usted dice, ¿quién me ha tocado? Porque es que hubo una persona, hubo una mujer que fue a tocarlo con un propósito, con una finalidad. Y ella dijo, si tocare el borde de su manto, seré sana. Por eso, cuando ella lo toca, Jesús siente que de él sale poder. Cuando lo tocaron los demás, Jesús no sintió nada. Cuando los demás lo apretujaban, los demás, quizá la multitud simplemente estaba expectante. Y lo acompañaban porque él iba camino a la casa de Jairo a ver el milagro que iba a hacer allá y nada más. Pero no había una intención propia en cada una de sus vidas para con él. Y así sucede mucho hoy entre el pueblo de Dios. Hay demasiados expectantes, muchos espectadores, pero pocos protagonistas. Solamente nos gusta estar viendo lo que sucede, anhelamos lo que está sucediendo, pero no tenemos la intencionalidad de que nos suceda a nosotros. Porque viene la negativa, pero si eso es para mí, pero será que sí, no, eso tan fácil, o no, eso tan difícil, y esto es lo que pasa hoy en la iglesia. Estamos siendo expectantes y no estamos siendo protagonistas como lo fue esta mujer. Esta mujer fue movida por su profunda sensación de necesidad y con un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús. Usted y yo somos movidos, ¿por qué hoy? ¿Por qué somos movidos a escuchar la palabra no temas? Hemos escuchado muchas veces que la Biblia dice 365 veces no temas. Lo tenemos una vez cada día, como quien dice, cada que usted se levante, la palabra del Señor te dice no temas. Y usted ese día dice, hoy no voy a temer porque Dios está conmigo. Y es como el aliento o la fuerza que Dios quiere darnos. Pero ¿por qué no somos capaces de creer entonces solamente? ¿Cuál es la finalidad de ese creer que decimos tener? ¿Cuál es el propósito de ello? Para poder decir que estamos avanzando en él. ¿Cuál es la fe que tú tienes hoy? ¿Con qué fe te acercas hoy a Jesús? ¿Por qué necesitamos que venga el extranjero para yo animarme, para yo alentarme? ¿Por qué necesitamos la propaganda de que viene el que es usado en milagros para yo poder saber que puede haber un milagro para mí? ¿Acaso no es el mismo Jesús el que predican todos? ¿O acaso el que predican es diferente al que yo creo? Nunca podremos hacer algo digno para el Señor a menos que pongamos en ello algo de nosotros. Nunca podremos hacer algo digno para el Señor a menos que pongamos nuestra propia vida para poder conseguirlo. Y Jairo y esa mujer del flujo de sangre pusieron su vida para poder conseguir lo que querían. David lo dijo en el segundo libro de Samuel 24 y lo dijo muy bien y claramente. Yo no ofreceré un holocausto a Jehová mi Dios sin que me cueste nada. Pero entonces usted y yo, ¿qué es lo que estamos queriendo ofrecerle al Señor? Si no estamos dispuestos a rendirnos a nosotros mismos, si no estamos dispuestos aún a entregar nuestra propia vida. Entonces,
¿cómo vamos a cumplir nosotros con ese privilegio de sufrir por Cristo? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros? Y es aquí donde resulta incomprensible aquellos creyentes que dicen estar dispuestos a servir al Señor, pero dicen con calma, yo voy despacio, yo lo hago cuando me apetezca, yo lo hago cuando sienta ánimos, no me apresure, no me apriete, no me presione que yo voy a mi ritmo. Esa es la actitud incomprensible que no se entiende de aquel que dice estar buscando del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, así como sucedió en la iglesia primitiva, ellos no esperaban un momento, ellos recibían a Jesús e inmediatamente salían a hablar de Jesús. Porque era el evento lo que sucedió en el momento. Entonces no necesitaban calma porque era la pasión de lo que estaba pasando en sus vidas. No necesitaban, vamos lento, no, porque lo que necesitaban era estar con Él. Por eso es hoy la comodidad cómo nos ha dañado. Porque en vez de cómodos estar mejor para el Señor, cómodos estamos peor para el Señor. Necesitamos estar incómodos para poder estar delante del Señor. Es que no tengo tiempo, es que yo me pasa, y usted ponga todas las excusas y barreras y obstáculos que quiera, pero esas son las que usted pone, pero usted no es capaz de quitarlas. Se nos hace complicado derribar los obstáculos o las excusas que nos ponemos. Pero cuando vemos ya la necesidad, que no podemos nada más, que ya lo hemos entregado todo, entonces ahí sí. Por eso es que, como te he dicho, ese refrán, nos gastamos la vida encontrando placeres, nos gastamos la vida encontrando dinero, pero luego gastamos el dinero encontrando vida o encontrando salud. Porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar y trabajar y trabajar. Pero venga, y lo más importante en tu vida, ¿qué es? Con eso no estoy diciendo que no trabaje, no, ojo, cuidado con eso. Pero ¿de quién estamos dependiendo? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Estamos haciendo un equilibrio nosotros? Esta mujer entregó todo al mundo y luego vino a buscar a Jesús. Jairo entregó todo creyendo que todo estaba haciendo para el Señor, pero no lo estaba haciendo. Entonces tenemos las dos caras. Jairo estaba en la iglesia, estaba en la sinagoga creyendo que le estaba dando a Dios, pero no le estaba dando a Dios, estaba dándose para sí mismo. Porque simplemente se mostraba, porque era una religiosidad nada más, porque no conocían al verdadero Dios. La mujer se lo dedicó todo a los hombres, entregó su dinero a los médicos y nunca fue al Señor. Ya cuando no tuvo, dijo, ahora sí, tengo que ir a Él. Entonces tenemos los dos lados en donde nos encontramos usted y yo. Y es ahí donde necesitamos hacer ese equilibrio para saber qué es lo que está pasando en nuestra vida hoy. Si queremos seguir las huellas de Jesús, tendremos que estar dispuestos no solo a gastar lo nuestro, sino especialmente a gastarnos a nosotros mismos. Tenemos que gastarnos a nosotros mismos. De lo contrario, entonces, ¿qué vamos a hacer? La mujer vino a Jesús esperando una reprensión. Porque Jesús, cuando dice, ¿quién me ha tocado?, empezó a buscarla. Y como siempre digo yo, cuando uno tiene el pecado lo ven todos. ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Cuando yo me sacaba las uvas del supermercado porque la bolsa estaba abierta, ¿se acuerda?
Y yo sacaba la uva, la limpiaba y me la comía. Yo sentía que todos me miraban. Y yo, pero qué mala metida, ¿sabes? Así es el pecado. Y esa mujer tocó a Jesús, sintió la sanidad, pero inmediatamente sintió que todo el mundo la estaba mirando. Me pillaron. Y entonces allí, ella en el verso 33, verso 34, ella sale y le dice, ya me pilló, fui yo. ¿Quién me tocó? Fui yo, Señor, yo te toqué. Y ella esperaba la reprensión, me contaminaste, era una mujer impura, mira lo que hiciste, te vamos a apedrear. No, pero ella escucha las palabras de Jesús y dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. Ella escucha la palabra que desde el inicio quería escuchar. Y en vez de recibir una reprensión, recibe es un aliento para que continúe. Vete, vete, eres libre, vete, eres salva. Recibe lo que quiere. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando recibimos lo que queremos? Recibimos ese gozo, esa satisfacción. Pero si no lo recibimos, ¿qué sucede? Tenemos que recordar que ahí mismo, en esa misma escena, cuando esta mujer sale alegre porque el Señor le dice, queda sana de tu azote, todavía estaba Jairo. Jairo estaba ahí todavía diciendo, pero Señor, ¿ahora qué es? Y usted no se va a mover aquí, ya, mándala que se bañe. Que vaya a bañarse ya. Pero mientras esa mujer recibió el alivio de la sanidad, salió contenta, entonces Jairo recibe una noticia y llegan de la casa a decirle, hey, no molestes más. No molestes más ya al maestro, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Muchas veces nosotros llegamos a sentir lo mismo. Quizá lo que Jairo sintió aquí. Cuando nosotros vemos que Dios soluciona los problemas de otros, cuando nosotros estamos, comillas, metidos con el Señor, orando, clamando, creyendo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero el Señor no me da respuesta a mi situación. Pero ahí ese otro acabó de llegar y ya le respondió. Y entonces viene la angustia, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es donde entonces empezamos a copiar la estrategia de otros para que funcione para mí, pero a mí nunca me mandaron a hacer nada de eso. Y entonces ahí es donde tómese esto, prenda la vela, apáguela, sople esto. Y queremos hacer de todo, porque al otro le funcionó. Jairo llegó primero, pero la que salió primero con el regalo fue la mujer. Y él seguía esperando. Pero Señor, si yo voy a la iglesia todos los días, si yo te sirvo, podría haber dicho Jairo. Pero él estaba viendo cómo se solucionaba la circunstancia de esa mujer, pero la de él empeoraba. Su hija ya no está enferma, su hija ya está muerta. Pero entonces Jesús en ese mismo momento interviene. El único que podría hacerlo era él. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Cree solamente. Y aquí viene ese choque de la vida de Jairo, en donde, pues ya qué va a pasar, si ya mi hija murió, ya qué más. Nadie podría o puede transmitir tal esperanza si no es Jesús. Cuando usted y yo tenemos todo perdido, nuestra única esperanza es Jesús. Cuando todos los recursos humanos fallan, lo único que nos queda son los recursos divinos. Cuando todo a nuestro alrededor nos sirve o nos falla, lo único que queda es Dios.
Y aquí es donde el propósito se eleva al nivel que Dios quiere que se eleve para cada uno de nosotros. Porque cuando Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente, eleva su fe a un nuevo horizonte. Diciéndole Jesús, esto yo no solamente soy capaz de sanar, sino que también soy capaz de resucitar. Y eso es lo que empieza a labrar en la vida de Jairo. Que lleguemos a entender que no solo podemos ver sanar enfermos, sino también resucitar muertos, lo que hace nuestro Padre Celestial. Que podamos ver cómo aquello que se creía perdido en Él no está perdido. Pero que para ello necesitamos vencernos a nosotros mismos y vencer cada obstáculo que en el camino se nos presente hacia Él. Para que de esa manera podamos usted y yo tomar lo que Él tiene para nosotros. La mujer ya se fue. De más que ya se está bañando, ¿sí o qué? Ya está con el milagro, ya está contenta, ya vuelve otra vez. Pero Jairo continuaba en su lucha. Jairo continuaba con su tema, con lo que él quería escuchar. Y es ahí donde el proceso de todos no es el mismo. Porque mientras Jairo escuchó de parte de Dios, no temas, cree solamente, esta mujer del flujo de sangre, ella misma tuvo que decirse a sí misma, tienes que creer en que Él te puede sanar. Y cuando ella creyó en que Él la podía sanar, entonces la palabra de Jesús fue, hija, eres salva, eres libre de tu azote, quedas sana de tu azote. Si nosotros miramos el azote, lo que significa el azote en el contexto judío, eran los latigazos que le dieron a Jesús cuando en el momento de la crucifixión. Entonces, si nosotros comparamos eso con lo que esta mujer estaba viviendo, por eso Jesús la libera y le dice, eres libre de tu azote. ¿Cómo sufría ella a raíz de tener este flujo de sangre que era considerado como un golpe que recibía constantemente? Porque no era como hoy que existen las toallas higiénicas, no, eso no era como hoy. Entonces imagínense cómo estaría esa mujer. 12 años en esta situación. Me imagino que delgada, anémica. ¿Quién sabe cómo más? Ustedes más saben, imagínense en todo. Bueno, eso es la naturaleza, ¿sí? Pero entonces sucede que el Señor llega a la casa de Jairo. Por fin. Jairo dice, por fin llegó, por fin, que no la entretuvo nadie más. Y llega, pero encuentra la opresión. Jesús dice, la niña no está muerta, la niña duerme. Y la gente empieza a burlarse. Y la burla es contra Jesús. Pero se imagina la burla contra Jesús, contra la persona que yo llevo a que me solucione mis problemas, y la gente diciendo, no, ¿qué te va a solucionar? Entonces, aunque la burla fue contra Jesús, la vivió Jairo. Porque quienes están a su alrededor, normalmente cuando uno está en una calamidad, los que primero están ahí son los conocidos, los cercanos, los de confianza, la familia. Y si esos cercanos, esos de confianza, son los que dudan, entonces, ¿en quién vamos a descansar? Todos ellos llegan y no, se burlan porque ¿cómo así que duerme? No, ya está muerta. Entonces Jesús simplemente lo saca, le dicen, váyanse que ustedes están estorbando, no quiero oraciones contrarias aquí ahora, chao. Lo sacó, vayan, hagan el escándalo por allá, y dejó a papá y a mamá solamente ahí. A Jairo, a su esposa con la niña. Dicen los teólogos que las palabras que utiliza Jesús, Talita Kumi, era como en referencia a lo que la mamá le decía a la niña todos los días, niña, a ti te digo, levántate,
vamos para el colegio. Entonces son las palabras que utiliza Jesús con la niña cuando le dice Talita Kumi. A ti te digo, levántate. Y cuando la levanta, ellos se asombran. Papá y mamá, Jairo y su esposa se asombran. ¡Wow! También puede resucitar los muertos. Y entonces el Señor le dice, no le digan a nadie, porque Jesús no quería fama, pero él en de comer. Y la niña se para, 12 años tenía ella. Los dos planes se cumplen. Los dos propósitos se cumplen. La fe de Jairo crece al nivel de no solamente ver sanar enfermos, sino de ver resucitar muertos. La fe de la mujer crece en donde ella se da cuenta que no es el último lugar donde debe de ir, que no es el último lugar donde debemos de estar, sino que es el primer lugar donde tenemos que estar. Pero se cumple el propósito en los dos. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. Tenemos que gastarnos nosotros mismos, tenemos que humillarnos nosotros mismos, tenemos que despojarnos de nosotros mismos para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. De lo contrario, no la veremos, no la vamos a ver, porque simplemente veremos el reflejo de esa gloria a través de la vida de quien tenemos a nuestro lado, pero no en nuestra propia vida. Ambos personajes en esta historia les tocó entregar algo para poder llegar hasta el Señor. La pregunta es, ¿qué esperas tú hoy del Señor? ¿Qué es lo que te tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que suceder en tu vida para que te atrevas a salir de tu lugar? Para que te atrevas a salirte de tu incomodidad en donde estás cómodo, para poder venir a Él y ver su milagro. Ver lo que Él tiene para ti. Ver lo que Él quiere hacer en ti a través de ti. Podría decirte, ¿tienes tú una profunda sensación de necesidad y un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús, como lo tuvo Jairo, como lo tuvo esta mujer del flujo de sangre? Si usted y yo no tenemos esto, entonces estamos andando sin un propósito delante de Él. Si nosotros simplemente estamos esperando que suceda lo que Dios quiere, porque siempre decimos eso, que pase lo que Dios quiera, entonces no vamos a conseguir lo que estamos buscando. Porque nunca nos vamos a alinear a lo que Dios quiere hacer. Jairo y esta mujer se tuvieron que alinear. Pero para alinearse tuvieron que vivir un momento crítico, difícil, de angustia en sus vidas. Llegar hasta lo último. ¿Qué necesitamos usted y yo para poder alinearnos desde esta misma mañana a la voluntad de Dios? ¿Vamos a seguir esperando que pase lo que Dios quiere? ¿O nos vamos a alinear para que pase verdaderamente lo que Dios ha planeado? Porque Él ya lo planeó. Ya no es al azar, si pasa o no pasa, no, ya está listo. Lo que necesita es que usted esté. Lo que necesita es que yo esté. Eso es lo que quiere Él para que pase. Porque si no pasa y yo no me doy cuenta, pasa y no nos damos cuenta que está pasando. ¿Por qué? Porque no estamos ahí. Así que si usted quiere que pase y usted está decidido hoy y tú tienes un propósito hoy para que suceda y para que pase en tu vida, póngase de pie. Póngase de pie y diga: Señor, yo hoy vine con un propósito. Yo hoy vine con una intención. Yo no vine hoy simplemente por una religiosidad. No vine porque hoy es domingo y me tocaba iglesia. Hoy no vine simplemente, Señor, porque no tenía nada que hacer. Hoy vine porque hay una intención en mi corazón de acercarme a ti. Hoy vine porque hay una intención, Señor, de saber y conocerte. ¿Quién eres tú en mi vida? Y ahí es donde usted va a empezar a desgastarse a usted mismo.
Es donde usted va a empezar a humillarse a usted mismo. Para que así como Jairo y así como esta mujer del flujo de sangre, podamos recibir nosotros lo que Él tiene para nosotros hoy. Quizá lo tuyo no es una sanidad, quizá lo tuyo no es una resurrección, quizá lo tuyo es algo, quizá que tú digas, no, pero es que lo mío es muy simple, lo mío es más sencillo. Pues déjame decirte que hay un Dios, el Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, es un Dios soberano que se mueve tanto en el detalle como en lo extraordinario. Que para Él no hay diferencia entre lo uno y lo otro, que lo único que Él quiere es un corazón dispuesto, que lo único que Él quiere es un corazón rendido, que lo único que Él quiere es un corazón para Él. Y esto es lo que necesitas. Esto es lo que nosotros hoy tenemos que darle a Él. Por eso tú le vas a decir, dile porque eres tú. Eres tú. Tú sabes qué necesitas, tú sabes cuál es el propósito con el que viniste hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si tu vida es como la vida de Jairo, que va a la iglesia, pero no busca de Dios, simplemente busca una religiosidad nada más. Entonces háblale como habló Jairo. Se postró, se rindió, le dijo, Señor, te necesito. Pero si tu vida es como la mujer, en donde has hecho tantas cosas y no has encontrado nada. Señor, he hecho esto, he hecho aquello, he buscado, he ido a un lugar, he ido a otro, pero no te encuentro. Entonces también póstrate delante de Él. Póstrate. Y dile, Señor, quiero conocer ese inmenso amor. Ese gran amor que tienes para mí. Ese amor al que me has invitado a participar. Él está dispuesto a llenar tu vida, pero eres tú el que tienes que estar dispuesto a dejar que suceda. No temas, cree solamente, dice el Señor. No importa lo que otros te hayan dicho, no importa lo que tú mismo te hayas dicho. Ahora solamente son sus palabras en tu corazón, son sus palabras en tu vida, son sus palabras para ti. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está este remanente. Hoy queremos rendirnos. Señor, conoce nuestro corazón, lo que estamos buscando. ¿Cuál es el milagro que queremos que hagas hoy? Pero queremos venir, Señor, con toda nuestra intención de no seguir haciéndolo en nuestras fuerzas, de no seguir haciéndolo a nuestra manera, sino a que tu Santo Espíritu nos guíe, a que tu Santo Espíritu nos encamine, a que podamos permanecer quietos y esperar que tú obres, a que podamos esperar en ti, Señor, esperar tu obrar, en que lo puedes hacer y que sabemos que lo puedes hacer, pero que no será a nuestro tiempo sino al tuyo, que no será a nuestra manera sino a la tuya, y que si aún, como le dijiste a tu siervo,
Bástate de mi gracia, aún, Señor, con esto nos gozaremos. Porque es tu voluntad, tu soberanía sobre nuestra vida o para nuestra vida, Señor. Vamos, iglesia, háblale a Él. Háblale, son tus palabras, es tu corazón, es tu sentir, es tu anhelo, tu deseo para Él. Es cada uno que tenemos que entregarnos. Es cada uno que tenemos que rendirnos. Padre, gracias. Gracias porque tú nos ves cuando nadie, Señor, nos ha visto. Gracias porque nos has escogido, Señor, cuando muchos nos rechazaron. Gracias porque tu paciencia ha obrado para nuestra salvación. Gracias, Señor, por confrontar nuestro corazón, por hacernos ver la necesidad de ti, por permitirnos, Señor, negarnos a la necesidad de nosotros mismos para encontrarnos en ti, Señor, cada día. Tú que nos conoces mejor, Señor, que todavía hay miedos, que todavía hay dudas, que todavía hay incertidumbre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder rendirnos y a poder entregarte todo a ti, como lo hicieron estos personajes con los cuales nos hablaste, Señor, esta mañana, para que así solamente, Señor, creamos en tu poder, en tu soberanía, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por no abandonarnos. Gracias por no soltarnos, sino por perseverar en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias a ti, precioso Espíritu de Dios, por aconsejarnos, por alentarnos, por impulsarnos a seguir avanzando. Gracias, mi Jesús, por mostrarnos el camino, por dejar tus pasos para que nosotros los siguiéramos, por ayudarnos a creer que es posible. Gracias. Te damos todo, Señor. Ayúdanos a no guardarnos nada para ti, pero ayúdanos a no vivir una vida de religiosidad nada más, sino una vida de entrega y de convicción, Señor, en tus planes y en tus propósitos para cada uno. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y exaltamos tu nombre a ti por siempre y para siempre. Y usted dice, iglesia, déselo fuerte si el Señor te ha hablado.